que se llama Estudiando los Evangelios. Y como una manera de introducción, la semana pasada concluimos lo que fue el estudio acerca del Señor Jesucristo a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Ese tema se llamó Tras las huellas del Mesías, y desde Génesis hasta Malaquías pudimos ver de alguna u otra forma en cada libro al Señor Jesucristo manifestado, revelado, su obra, profecías, cosas que se hablaban acerca del Señor Jesús. Y realmente no tenía yo todavía muy claro cuál era el siguiente tema que íbamos a considerar. Y yo creo que pues parte del Señor me impulsó a hablar acerca de esto, a estudiar los evangelios, porque es una especie también de continuación a lo que venimos viendo en cuanto al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. No es que estemos buscando al Señor Jesús como lo hicimos anteriormente, porque bueno, aquí ya está manifestado en carne, ya estuvo aquí en su ministerio en la tierra, es muy clara toda la obra del Señor Jesús, pero sí para aprender de entrada la conexión que tiene el Antiguo Testamento con el Nuevo, el cumplimiento de todas esas profecías que en algún momento estuvimos viendo y que ya después pudimos también compararlas con algunos pasajes en el Nuevo Testamento cuando hablábamos acerca de la muerte del Señor Jesús, de su resurrección, cuando vimos en Isaías todo lo que se profetiza acerca de él, del siervo sufriente como se le conoce, vimos en los Salmos también cómo se hablaba acerca del Señor Jesús, y a partir del Nuevo Testamento pues es el cumplimiento de la gran mayoría de esas profecías. No todas están cumplidas, hay profecías que falta por cumplir, pero que sí ya muchas se cumplieron en el Señor Jesucristo. Y es bien interesante que aquí en Mateo, este evangelio que es con el que comienza el Nuevo Testamento, yo lo puedo ver como una especie de bisagra que une los dos testamentos, una especie de unión, de eslabón que une lo que acabábamos de ver en Malaquías y todo hacia atrás con lo que acaba de suceder o recién había sucedido en el tiempo de Mateo, de los apóstoles. Podemos ver justamente en el Evangelio de Mateo muchos pasajes del Antiguo Testamento. Mateo es de los evangelistas o el evangelista que más veces cita el Antiguo Testamento, y muchas de esas veces lo cita con una frase similar a esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta, esto fue para que se cumpliese lo que estaba profetizado, y esto sucedió para que como fue escrito por el profeta. Entonces nos lleva continuamente al Antiguo Testamento. Parte del propósito de Mateo al escribir su evangelio es justamente mostrar o comprobar de una manera bíblica, es decir, con pasajes del Antiguo Testamento, que realmente el Señor Jesucristo era el Mesías que estaba esperando Israel. Él se enfoca en eso, en presentarnos a ese hombre, 100% hombre, pero 100% Dios también. En su evangelio nos muestra cómo es el cumplimiento también de las profecías directas a su persona. Hay algunas profecías que no son tanto del Señor Jesús, hablan de Él, pero se enfocan en lugares, se enfocan en otras cosas, pero hay unas que directamente nos hablan acerca del Señor Jesucristo. Entonces, Mateo es esa unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tiene muchos pasajes, les digo, acerca del Antiguo Testamento, y es la manera en que parece como que el Antiguo Testamento viene terminando su obra, pero Mateo rescata muchos de esos pasajes para comenzar ahora el Nuevo Testamento. Dentro de la sabiduría de Dios, pues Él permitió que Mateo fuera el primero de los evangelios. No fue el primero en escribirse, todo apunta a que fue Marcos el primer evangelio que se escribió, y después muy posiblemente hayan sido Mateo, después Lucas y al último quizá el evangelio de Juan. Pero curiosamente, lo digo entre comillas, tenemos a Mateo como quien inaugura el Nuevo Testamento. Algo que es, yo creo que conviene mencionar es que el orden en que encontramos los libros en la Biblia no fue inspirado por Dios. No es que Dios no haya intervenido, esa es otra cosa. Toda la escritura, es decir, todo lo que está dentro de la Biblia es inspirado por Dios, pero el orden en el que encontramos los libros, eso no fue inspirado por Dios. Eso lo podemos nosotros aplicar dentro de la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Todo aquello que Dios permite que suceda
con un propósito. No es que todo lo que pase Dios lo promueva. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, lo que podemos ver que sucedió en la vida de José, el hijo de Jacob, cuando sus hermanos lo rechazan, lo venden, después es llevado esclavo, después de ser esclavo lo meten a la cárcel y después estando en la cárcel es que él va a Faraón y entonces se convierte en el principal o el segundo al mando en todo Egipto. Pero no es que Dios haya planeado o promovido que los hermanos de José lo maltrataran, lo insultaran, lo vendieran, pero sí lo permitió. Eso es parte de la providencia de Dios cuando Él permite que suceda algo. Pero dentro de esa permisión de Dios, cuando uno ama a Dios, como dice también ya en el Nuevo Testamento, todas las cosas ayudan a bien. Eso lo tenía muy claro José precisamente cuando le dice a sus hermanos, no les pese haberme enviado aquí a Egipto. Dice, bueno, ni siquiera fueron ustedes quienes me enviaron, sino fue Dios quien me trajo a Egipto para preservación de vida de muchas personas. Y al final, prácticamente en el último capítulo de Génesis, José les vuelve a decir eso a sus hermanos. No fueron ustedes quien me vendió, de hecho, quien me trajo a Egipto, de hecho fue Dios quien permitió que yo viniese a este lugar. Entonces la providencia de Dios es que Él permitió todo lo que pasó José, pero Él lo dirigió, lo encaminó, de hecho así lo dice también José. Dice, todo lo que ustedes le dicen a sus hermanos, todo lo que ustedes planearon mal en contra de mí, Jehová lo encaminó a bien. Lo que ellos habían planeado que fuera algo terrible, una desgracia en la vida de José, José dice, Dios lo encaminó para bien. Entonces, todo lo que sucede en nuestra vida es parte de la providencia de Dios, que Él permite muchas de esas cosas, pero siempre buscando un crecimiento en nuestra vida, que maduremos, que vayamos siendo fortalecidos, edificados, en fin, hay muchas cosas que Dios tiene dentro de sus planes que a veces no entendemos. Y esto del orden de los libros de la Biblia, todo eso salió por lo del el orden de los libros, es parte de la providencia de Dios. No es que Él haya inspirado a las personas a hacerlo, pero sí es parte de la providencia, de lo que Él permite que suceda con un propósito. ¿Por qué es que puedo decir tan seguro que Dios no inspiró el orden de los libros? Porque a lo largo de la historia ha habido diferentes Biblias con orden distinto, es decir, con el mismo contenido, pero en un orden distinto. E incluso los judíos, por ejemplo, en lo que ellos tienen como sus escritos, ellos no tienen la Biblia como nosotros, ellos del Nuevo Testamento de Mateo para adelante no tienen nada, ellos no creen en el Señor Jesús, pero incluso la Biblia que ellos tienen, si podemos decirle Biblia, viene en un orden distinto al nuestro. Ellos vienen, sí, primero con el Pentateuco, pero después vienen con los escritos o lo que serían los profetas, y al último vienen, perdón, los profetas y al último vienen los escritos, que es lo que conocemos nosotros como Salmos, como Proverbios, Eclesiastés, esos libros. Entonces viene en un orden distinto. Realmente no es que el orden afecte en algo en nuestra fe, en nuestra creencia. Podría Mateo ser el último de los evangelios y aún así no hay ningún problema en cuanto a lo que nosotros hemos creído, no afecta en nuestra fe. Sin embargo, sí creo que Dios permitió con un propósito muy especial y muy hermoso a la vez que Mateo fuera el primer evangelio que está en el Nuevo Testamento, porque les decía, une de una manera muy hermosa todo lo que estaba sucediendo en el Antiguo Testamento, todas esas profecías que se esperaban, y él menciona muchas de ellas para que la gente pudiera darse cuenta que realmente Jesús fue aquel hombre que el pueblo de Israel esperaba. Les decía que cuando concluimos la semana pasada el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 3 dice, el capítulo 3 verso 1 dice el Señor, he aquí envió mi mensajero delante de ustedes, y después dice, y vendrá súbitamente el Señor a su templo, y se sentará y afinará la plata, y nos da una profecía ahí, y al final de Malaquías, ya en el capítulo 4 en los últimos versos, habla acerca de aquel Elías que habría de venir. Yo enviaré al profeta Elías, y él preparará el camino delante de mí. Esas dos profecías están hablando acerca de Juan el Bautista, que era el quien había de preparar el camino al Señor, y también nos habla del Señor Jesucristo. Y cuando termina Malaquías, pasan 430 años más o menos, hasta que comienza nuevamente a manifestarse de una manera clara los planes del Señor en cuanto a su pueblo. No es que en esos 430 años el Señor se olvidó de ellos y los descuidó, pero sí viene el cumplimiento de esas profecías en el nacimiento, para empezar, de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Mateo
de una manera curiosa, lo digo entre comillas, comienza diciendo así, si me acompañan a Mateo capítulo 1, verso 1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esta palabra que aparece aquí, que dice libro de la genealogía, esa palabra genealogía es una palabra que en el original griego es algo muy similar a genos o génesis. Y nosotros recordamos que el Antiguo Testamento, la Biblia en sí comienza con el Génesis. Ese nombre también es un nombre griego, Génesis, pero el nombre en hebreo, que es en el que se escribió el Antiguo Testamento, es Bereshit, que significa en el principio. Los judíos tienen esa costumbre de nombrar los libros mayormente por la forma en que comienzan. La Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa frase en el principio es la que nosotros conocemos, bueno, la que ellos nombraron como Bereshit en hebreo, y así se llama ese libro. Para nosotros, que fue ya una traducción del griego, que viene basado en una versión que se llama la Septuaginta, que se tradujo del hebreo al griego, y después de esa es que nosotros obtuvimos ya muchas otras versiones. Es de ahí donde toma el nombre el primer libro de la Biblia como Génesis, y Mateo comienza diciendo libro de la genealogía o el Génesis de Jesucristo. Son de esas cosas que les decía, interesantes, que Dios permitió que sucedieran así para que pudiéramos tener como ese nuevo comienzo. Así como Dios tuvo ese comienzo en la creación en Génesis, ahora aquí en Mateo hay un nuevo comienzo. La forma en que Adán se equivocó, la forma en que Adán pecó, ahora el Señor Jesucristo iba a restaurar a esa humanidad caída con un nacimiento también como un ser humano. No, el Señor Jesucristo, algo también de lo que se centra Mateo es demostrarnos al Señor Jesús como el Hijo del Hombre, es decir, como un hombre de carne y hueso 100%, pero también de una manera divina. Ahorita vamos a ver un poco de eso, pero es parte también del plan de Mateo. Entonces, Mateo comienza diciendo que es el libro del Génesis o del principio del Señor Jesucristo. Ya desde ahí nos deja ver lo hermoso que va a tener este libro, que nos habla acerca de un nuevo comienzo. Para nosotros como seres humanos, pues veníamos con una naturaleza caída por causa del pecado, pero ahora en el Señor Jesucristo son restauradas todas esas cosas por medio de su muerte y su resurrección al vencer el pecado. No solo que murió y resucitó, sino que lo hizo de una manera santa, sin pecado, sin mancha, sin ningún tipo de error. Murió como un sacrificio perfecto. Tanto que dice la Biblia en el libro de los Hechos, hablando el apóstol Pedro, dice que la muerte no pudo retenerlo, dice, por cuanto era imposible que la muerte lo retuviera. ¿Por qué? Porque la muerte entró al hombre por causa del pecado, pero el Señor Jesucristo, como no tenía pecado, entonces la muerte no lo podía detener, y el poder de Dios fue quien lo hizo resucitar de entre los muertos, y es donde comienza, o para nosotros está ese comienzo de una nueva humanidad, podemos decirlo así, en Cristo. No por nosotros, no por nuestra habilidad, no por lo que nosotros podamos hacer, sino por esa obra del Señor Jesucristo. Y entonces aquí Mateo comienza diciendo esto, ¿no? El libro del comienzo de Jesucristo, y dice, hijo de David, hijo de Abraham. Es muy interesante e importante también que Mateo haya comenzado su evangelio diciendo hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque de alguna manera indirecta está citando o haciendo alusión o tratando de traer a la memoria principalmente de los judíos, que eran quienes conocían o quienes conocen su historia, las promesas que había en cuanto a David y en cuanto a Abraham. A Abraham se le promete que tendrá un hijo y que de su descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Y a David se le dice que de él, también de su descendencia, va a tener un hijo que va a reinar, y su reino no tendrá fin. ¿A quién se refería? Pues al Señor Jesucristo. En primera instancia, cuando Dios le da esa profecía al rey David, está hablando de Salomón, el hijo de David, pero de una manera profética y un poco o un mucho más a futuro, hablando acerca del Señor Jesucristo. Ahorita vamos a ver unos pasajes que nos refuerzan esto para tener claro dónde están esas profecías, dónde el Nuevo Testamento menciona que es su cumplimiento, pero ahorita estamos viendo como un intro, solamente de una manera
pues un poco rápida, en el sentido que no nos estamos deteniendo tanto en los pasajes. Pero esto que les estoy compartiendo es para que veamos lo importante y lo interesante también que es conocer los evangelios. Nosotros los leemos y está bien que lo hagamos, pero muchas veces no tenemos un panorama muy amplio de por qué fue escrito el Evangelio de Mateo, por qué se escribió el de Marcos, por qué el de Lucas, por qué el de Juan, cuál es el propósito de cada uno de los escritores. No solo se sentaron a decir, bueno, no tengo mucho que hacer, voy a escribir una biografía amplia del Señor Jesucristo y de su obra y de todo lo que hizo, sino que había un propósito más allá, un propósito que Dios ya había determinado. ¿Para qué? Para que afectara a todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo y nos fuese preparando para la eternidad. Hay propósitos muy claros en los evangelios y es parte también de lo que pues tengo en mi corazón, que podamos ir estudiando y aprendiendo y ver cómo todo lo que en algún momento vimos en el Antiguo Testamento acerca del Señor Jesús se cumple, y muchos de los evangelistas lo citan textual: esto sucedió, esto cumplió, y hay citas también debajo en las Biblias. Muchas veces traen lo que se conoce como referencias que nos llevan al Antiguo Testamento para ver de dónde viene esa profecía o esa porción de la Biblia. Entonces, estamos nuevamente viendo el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. A partir de ahí, todo el capítulo, la mitad del capítulo 1, perdón, hasta el verso 17, nos habla acerca de esa genealogía. De manera muy breve lo resume Mateo diciendo: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y al final, en el verso 17, dice que hubo 14 generaciones entre Jesucristo y David, y 14 generaciones entre David y Abraham. Entonces, cuando él menciona a Jesucristo, David y Abraham, pasaron cientos de años antes que se cumpliese la profecía o la promesa que Dios le había dado a Abraham, primero, que en su simiente, es decir, en el Señor Jesucristo, serían benditas todas las familias de la tierra. Y después también pasaron cientos de años hasta que se cumplió la promesa o profecía que le dio Dios a David, diciéndole que de él nacería un hijo que reinaría para siempre. Entonces, eso es lo que vemos en el capítulo 1, esa introducción de la que nos habla o de la que nos lleva Mateo, para darnos cuenta. Ya desde ahí nos deja ver hacia dónde va a enfocar su evangelio. Otra de las cosas que podemos aprender en este primer versículo es las dos cosas que les decía hace un momento en cuanto al Señor Jesucristo: su humanidad y su divinidad. Nació de Abraham, un hombre de carne y hueso como nosotros, descendiente también de David, un hombre también de carne y hueso como nosotros, pero que venía profetizado cientos de años antes, que él era el Cristo que habría de venir, que era quien iba a librar a su pueblo de sus pecados, quien iba a traer la salvación a su pueblo. Entonces nació como un hombre, pero con toda la carga divina que había en él de ser Dios mismo, el Hijo de Dios. Entonces también ya podemos ver aquí en este primer verso cómo Mateo nos está ya mostrando, aunque sin decirlo explícitamente, que el Señor Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Después dice, para confirmar un poco acerca también de su nacimiento divino, es decir, de la naturaleza divina del Señor Jesucristo, en el verso 18 o a partir del verso 18 nos cuenta cómo fue su nacimiento. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, es decir, antes que viviesen juntos María y José, se halló que había concebido del Espíritu Santo. La primera parte del capítulo 1 nos habla de la naturaleza humana del Señor Jesucristo, y a partir del verso 18 nos habla de su naturaleza divina. No fue una concepción entre un hombre y mujer de carne y hueso, sino entre una mujer y la obra del Espíritu Santo. Y se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y hasta el verso 25, que es donde concluye el capítulo 1, a partir del verso 18 y hasta el verso 25, nos habla del nacimiento del Señor Jesucristo y de la naturaleza, como les decía, divina. Dice, por ejemplo, en el verso 21, voy a leer desde el verso 20, dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto que está diciendo aquí el ángel, que llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ya estaba también profetizado cuando dice la Biblia que Dios mismo vendría y salvaría a su pueblo. Y dice en el verso 22:
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí está ese cumplimiento. Él mismo vendrá y lo salvará, o Dios mismo vendrá y lo salvará. Y dice que estaba profetizado que Dios salvaría a su pueblo de sus pecados y que Dios mismo estaría en medio de su pueblo, y lo enfocan en ese nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y dice en el verso 24: Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué es lo que significa Jesús? Es Jehová salva o Dios salva. Ese es el significado del nombre de Jesús: Dios salva o Jehová salva. Y el nombre de Emmanuel es Dios con nosotros. Entonces, lo que nos está hablando este primer capítulo son de las dos naturalezas del Señor Jesús: la genealogía natural o humana, y después nos habla también de su naturaleza divina, cuando dice que fue por medio del Espíritu Santo que nació el Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que les decía hace un momento acerca de las profecías que Dios le da, o promesas que Dios le da tanto a Abraham como a David, para que veamos por qué es importante, por qué es tan importante, diría yo, que el Evangelio comience diciendo que es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Si me acompañan a Génesis capítulo 12, por favor, procuren no perder su lugar ahí en Mateo para regresar de manera ágil. Pero vamos a leer lo que dice Génesis capítulo 12 y vean lo que dice a partir del verso. Vamos a leer a partir del verso 1. Dice: Pero Jehová había dicho a Abraham, Abraham, todavía no era Abraham, solamente es Abraham, si se dan cuenta, dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa que Dios le da a Abraham, les digo todavía a Abraham en ese momento, ya nos deja ver, como muchas veces lo mencioné cuando estuvimos estudiando los profetas, o al Señor Jesucristo en los profetas, cómo Dios ya tenía planes para toda la humanidad, no solamente para el pueblo de Israel. Es parte de esos misterios que la Biblia menciona, que dice que Dios reveló sus misterios a los profetas, y en algún momento vimos en Efesios cuando el apóstol Pablo dice que el misterio de reunir en Jesucristo todas las cosas, que es todas las cosas, judíos y gentiles, que ya no hubiera esa diferencia entre el pueblo de Israel y el resto de la humanidad, que somos considerados gentiles, sino que hoy en Cristo todos somos uno. Ya no hay diferencia entre griegos, entre hebreos, entre mexicanos o el que sea. Todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo somos parte del pueblo de Dios o de la iglesia del Señor Jesucristo, muy independiente de la nacionalidad que tengamos. Esta promesa que Dios le da a Abraham ya nos deja ver esos planes que Dios tenía de bendecir a todas las familias de la tierra. Y después en Gálatas, el apóstol Pablo, vamos a Gálatas para que veamos dónde se vuelve a mencionar esta profecía y cómo el apóstol Pablo explica cómo fue su cumplimiento de esa promesa que se le da a Abraham. Y por eso es que Mateo intencionalmente menciona que es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Vamos a Gálatas, por favor, al capítulo 3. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo explica acerca de esta promesa, y él mismo explica cuál fue el cumplimiento. Gálatas capítulo 3, verso 6, dice: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, fíjense qué importante, dice: y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Aquí está lo que les acabo de decir. Ya en esa promesa Dios estaba previendo que en algún momento también los gentiles íbamos a ser perdonados de nuestros pecados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice:
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, la buena noticia, o lo que podemos ver también como el Evangelio. Evangelio, eso es lo que significa buena noticia. Le dio el Evangelio, o le dio la buena noticia a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esa promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis, que acabamos de leer, se cumple en el Señor Jesucristo. Él es la simiente de Abraham, Él es el hijo de Abraham, en el cual iban a ser benditas todas las familias o todas las naciones de la tierra. En Génesis dice todas las familias, y aquí acabamos de leer que dice todas las naciones. Para el caso es lo mismo, ¿no? No hay diferencia, no hay ningún error ni contradicción. Al final de cuentas, lo que quiere darnos a entender estos pasajes es que todos, independientemente de la nacionalidad que tengan, los que creen en el Señor Jesucristo son bendecidos en Cristo por aquella promesa que Dios le dio a Abraham. Y después a David le da también el Señor una promesa. Eso lo encontramos en segundo libro de Samuel. Vamos al segundo libro de Samuel, al capítulo 7. Segundo libro de Samuel 7. Y vamos a ver lo que el Señor le dice aquí a David. A partir del verso 12, dice lo siguiente. Le está hablando Dios a David y le dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. De primera mano, les decía, está hablando de Salomón. El que sucedió a David en el trono fue su hijo Salomón. Pero ya en un futuro, si lo podemos decir profético, si podemos utilizar esta expresión, está pensando en el Señor Jesucristo. Pues dice, a final del verso 13 dice: afirmaré para siempre el trono de su reino. Sabemos que el trono de Salomón no fue para siempre. Después, en su hijo Roboam, se dividió el reino y después fueron destruidos por los babilonios, por los asirios, es decir, todo eso se acabó. Pero el reino del Señor Jesucristo, ese sí es un reino que está firme para siempre. Ese reino nunca podrá ser derrocado, nunca se acabará, nunca terminará, nunca habrá un golpe de estado que pueda quitar al Señor Jesucristo del reino. Entonces, es ese término cuando dice: afirmaré su trono para siempre, o el trono de su reino, dice, nos está hablando acerca del Señor Jesucristo. Él sí tiene un reino eterno. Y después dice en el verso 14: yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero la primera frase es el punto medular de esto. Dice: yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y ahora vamos a Hebreos para que veamos el escritor de Hebreos cómo une este pasaje con un salmo y lo enfoca directamente al Señor Jesucristo. Hebreos, por favor, vamos al capítulo, vamos a ver Hebreos. Hebreos 1. Hebreos 1:1 dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora pongan atención lo que va a decir aquí el escritor de Hebreos: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Eso es un salmo, el Salmo 3, si no me recuerdo, o el Salmo 2, cuando le dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme por herencia a las naciones, y eso. Y después cita otro pasaje el escritor de Hebreos, dice: y otra vez, yo seré a él padre, y él será a mí hijo.
Esta segunda parte del verso 5 está hablando de segundo de Samuel 7 que acabamos de leer. Yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y aquí el escritor de Hebreos nos revela, o el Espíritu Santo por medio del escritor de Hebreos nos revela que estaba hablando del Señor Jesús. Dice, estaba hablando de él, a él se refería cuando dijo, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Por eso la importancia que cobra Mateo, o ese primer verso de Mateo cuando dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, es decir, aquel rey que habría de gobernar para siempre, aquel de quien Dios mismo dijo, yo le seré el padre y él me será mi hijo, y también de la descendencia de Abraham, del cual también había recibido una promesa que en su simiente, es decir, en el Señor Jesucristo, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces es un versículo pequeñito de apenas unas cuantas palabras, pero con una profundidad impresionante. Todo lo que encierra esa pequeña, ese pequeño verso ya nos deja ver cómo tiene un propósito mucho más allá de solamente darnos una larga lista de nombres, sino que nos muestra de una manera clara la obra del Señor Jesucristo, todo lo que se cumple en él. Otro de los propósitos que tiene esta genealogía que vemos aquí es que nos va a mencionar a dos mujeres que son parte de la genealogía del Señor Jesucristo. Comúnmente las genealogías únicamente se enfocan en los hombres, en aquellos que tienen la responsabilidad del hogar, ¿no? El que es cabeza del hogar. Pero el Espíritu Santo inspira a Mateo a mencionar a dos mujeres. Una de ellas que es Rahab, eso lo encontramos en el verso 5. Dice, Salmón engendró de Rahab a Booz. Dice, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Es muy interesante que se mencionen a estas dos mujeres aquí. Dice, nuevamente lo leo, Salmón engendró de Rahab a Booz. Rahab, recordemos que vivía en Jericó, es decir, ella no era parte del pueblo de Israel, era una mujer extranjera, era incluso una mujer que se dedicaba a la prostitución, y ella en algún momento se casa con este hombre que se llama Salmón. Cuando se cuenta la historia de cuando entran a Jericó en el libro de Josué, no se menciona con quién se casa Rahab, solamente en algún momento sabemos que se casa, pero aquí ya podemos ver que se casó con un hombre que se llama Salmón, y Salmón y Rahab engendran a Booz. Booz después se casa con una mujer que se llama Ruth, Ruth la Moabita, aquella mujer que se va con su suegra a la tierra salen perdón, Noemí, esta mujer se llama Noemí, tiene dos hijos, Kelión y Malión, salen de Israel y van hacia Moab y allá se casan. Uno de ellos se casa con Ruth, después este hombre muere y regresan a la tierra de Israel, y Ruth regresa con su suegra, y estando ya en Israel conoce a este hombre que se llama Booz y se casa con él, y después dice aquí, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed a Isaí, e Isaí engendró al rey David. Muy cerquita del rey David están luego Ruth y Rahab, que fueron dos mujeres extranjeras que Dios utilizó para que por medio de ellas también la descendencia de tanto de Abraham, después del rey David, hasta llegar al Señor Jesucristo, estuvieran ahí. ¿Por qué es que Dios permitió eso? Porque de alguna forma también ya nos dejaba ver cómo aún el pueblo gentil tenía cabida cuando creían en Dios, cuando su fe estaba puesta en Dios. Podían obtener la salvación. En el caso de Rahab, incluso está en Hebreos, en esa lista de los que se conocen como los héroes de la fe, ahí aparece también Rahab. Y en el caso de Ruth, a mí me encanta cuando Ruth le dice a su suegra que no le pide, dice, no me pidas que te deje, donde tú fueres iré yo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Eso nos habla de una conversión de Ruth, de los ídolos que había en Moab, de los dioses de Moab, al Dios verdadero, al Dios único y verdadero. Y fue esa fe que tuvo Ruth para que después se casara es decir, no se casó por la fe, me refiero al creer en Dios. Dios permitió que después fuera ella un instrumento en sus manos para que de ella naciera, dice Obed, y después de Obed, dice aquí en el verso 5, Isaí, y después el rey
David. Así es que es bien, bien importante también esa genealogía, tiene un propósito, mostrarnos todos esos detalles que están ahí, que a veces uno los lee y los pasa uno de largo y no repara uno en ello, pero cuando uno comienza ya a profundizar un poquito, nos damos cuenta de la importancia que tiene esta lista de nombres, que no es solamente por rellenar un espacio, no es solamente por ocupar o completar cierto espacio en alguna libreta o en algún rollo como tenían en aquel tiempo, sino que hay un propósito en todo ello. Y después, como les decía, a partir del verso 18 nos habla del nacimiento divino del Señor Jesús por medio de una virgen, por una mujer que no, aunque estaba desposada, es decir, comprometida con José, pero dice claramente que todavía no vivían juntos y que ella concibió por la obra del Espíritu Santo. Entonces es así como comienza Mateo, es parte de los propósitos que tiene Mateo al mostrarnos esas dos partes del Señor Jesucristo, su naturaleza humana, pero también divina. Es el enlace que trae, les decía, el Antiguo Testamento continuamente a colación para que nos demos cuenta cómo se está cumpliendo en el Señor Jesucristo todas esas profecías. Ya no nos va a dar tiempo de ver las profecías, son más o menos 11 las que menciona Mateo, pero las vamos a analizar primeramente Dios el próximo jueves. Espero yo que nos llevemos unos 2 o 3 días por estudiar cada evangelio para hacerlo de una manera pues clara y profunda. No quiero hacerlo de rápido y que queden muchas cosas volando. Aún así, hacerlo en 3 o 4 reuniones no se puede abarcar todo lo que uno quisiera, pero sí tomar esos temas importantes como este que acabamos de ver, unos datos que les puedo dar. El Evangelio de Mateo está dividido en 5 bloques muy claros. Hay quien ha relacionado esos 5 bloques con los 5 libros del Antiguo Testamento, que se les conoce como el Pentateuco. Piensan que Mateo tenía en mente hacer esa especie de introducción también, así como estuvo Moisés escribiendo el Pentateuco, bueno, que de alguna manera estos 5 bloques nos hablaran acerca de esa comparación en cuanto al Señor Jesucristo. No podemos asegurarlo porque no nos lo dice la Biblia claramente, pero son de esos datos que dicen, ah, qué curioso que también esté dividido de esta manera. Y todas las veces que menciona el apóstol las profecías que se cumplieron de una manera también curiosa, entre comillas, muchas de esas veces las menciona aquí al principio en los primeros 4 capítulos y la otra gran mayoría las menciona al final en la muerte del Señor Jesucristo. Primero nos menciona en su nacimiento para que esos 2 bloques de profecías encierren o engloben su evangelio y podamos ver que de principio a fin todo se cumplió en el Señor Jesucristo. Esta es la primera parte del Evangelio de Mateo y nos vemos primeramente Dios el próximo jueves estudiando los Evangelios, pero el martes nos vemos para tener un nuevo tema, ya se los estaré compartiendo. Espero que también puedan conectarse y que sigamos creciendo en la fe todos juntos. Que Dios les bendiga, cuídense mucho, nos vemos el martes primeramente Dios.